Hola, mi nombre es Sebastián Páez y le doy la bienvenida a este té de paz. En este día vamos a degustar Te llamé para seguirme y vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 16, y dice así: Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saúl se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí en este lindo pasaje bíblico que se titula La vocación de Saulo a este hombre, que también es llamado Saulo de Tarso o Pablo o San Pablo. Es ese discípulo que fue seguidor fiel del Evangelio y de Cristo. Fue ese discípulo que evangelizó en muchas partes y que hoy en día es uno de los pilares de la Iglesia universal. Vemos acá cómo Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor. Yo diría que uno de los grandes seguidores, de los primeros seguidores. Y vemos cómo el Señor se vale de una ceguera. Es una ceguera simbólica también para Saulo, porque en esa ceguera estaba él. Y es en esa ceguera que de pronto también nosotros podemos estar hoy en día. Esa ceguera de pensar que lo tenemos todo, por una comodidad de dinero, o por una comodidad de salud, una comodidad económica o social. Pero el Señor le dice a Saulo, con esta ceguera, a Pablo, le dice que hay que recobrar la vista. Algo que destaco yo acá de esta lectura y en la que podemos quedarnos también es lo que le pregunta Pablo al Señor cuando está ciego: ¿Quién eres? El Señor le responde: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y esta parte la podemos ver más a fondo si podemos chequear Mateo capítulo 10 versículo 40, que dice así: Quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y a quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Saulo o Pablo perseguía a la iglesia, era perseguidor de los cristianos. Y Jesús le dice: ¿quién soy yo? Jesús, a quien tú persigues. Es decir, que Saulo está persiguiendo a la iglesia,
aparentemente, pero realmente a quien persigue es a Jesús. Nosotros hoy en día también podemos estar persiguiendo a Jesús sin darnos cuenta. Cada vez que de pronto una persona, un cristiano, dice, yo creo en Dios, pero odio al Papa. Un católico dice, yo creo en Dios, pero odio al párroco de mi barrio. Yo creo en Dios, pero detesto a doña Anita, que es una señora rezandera. Cada vez que nosotros perseguimos a esas personas que son la iglesia de Cristo, el Señor nos está diciendo hoy que a quien perseguimos es a Jesús. Y lo vemos en Mateo, que cuando acogemos a esas personas, acogemos no solamente a Jesús, sino a aquel que ha enviado a Jesús, que es al Padre. Qué bonito que nosotros podamos reconocer eso y que también las personas que se equivocan, que somos todos seres humanos, nos equivocamos, pero que en el fondo reconozcamos que esa persona ha sido un elegido de Dios y que si Dios lo eligió, esa persona merece respeto y que ese respeto es un respeto hacia el mismo Jesús. Más adelante, de una manera irónica, podemos ver cómo es la misma iglesia, es el mismo elegido por Dios, en este caso el discípulo Ananías, el que le da la sanidad a Saulo. Acá dice que Ananías le impuso las manos a Saulo y que gracias a eso recobró la vista. Y eso lo vieron los dos en una visión. Así que nosotros hoy en día podemos estar hablando contra el Papa, podemos estar hablando contra la iglesia, podemos estar hablando contra nuestro sacerdote, nuestro párroco, nuestro obispo, y no nos damos cuenta que es ese mismo padre, ese mismo sacerdote, el que Dios eligió para que nosotros tengamos bendiciones. Por ejemplo, es el mismo sacerdote el que nos confiesa, y es por medio de ese sacerdote por el que recibimos el perdón. O es el mismo Papa el que hace la bendición solemne y nos da indulgencias. Y a veces hablamos contra él. Pero el Señor nos enseña que es esa misma iglesia de la que Él se vale para bendecir a sus hijos. También vemos acá en este lindo pasaje cómo Ananías le dice de una manera un poco inocente, le dice, pero es que él es un hombre malo y nos ha perseguido, ¿y cómo lo vas a sanar? Palabras más, palabras menos. ¿Cómo va a ser ese bendecido si es que nos persigue y hasta tiene poder de los fariseos para llevarnos a la cárcel? Entonces él le dice, vete. Eso lo vemos acá en el versículo 15 y 16. Dice, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. El Señor es quien escoge. Y hoy también te ha escogido a ti. A ti que estás escuchando detrás de esa pantalla, detrás de ese celular, también a ti te ha escogido. Por eso nuestro té de hoy se llama Te llamé para seguirme. Porque el Señor te está llamando y te está haciendo un llamado a que tú lo sigas, a que tú te decidas a seguirlo. Y no importa qué discapacidad espiritual o qué limitación tengamos, el Señor es el que nos ha escogido. Y así muchos no quieran aceptarte o muchos te quieran rechazar, no importa, porque ante los ojos de Dios tú estás elegido y estás llamado a seguirle. Así que ánimo, mira para el frente, mira y no critiques tanto, más bien fíjate en el llamado que Dios te ha dado y en que tú puedes ser bendición para muchos. Así que ánimo y los invito a que sigan viendo nuestro té de paz, que se transmite todos los días a las 8 de la mañana. Bendiciones para todos.